Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto poder compartir esta noche de miércoles de mucha bendición con ustedes a través de esta plataforma. Y estamos haciendo la transmisión desde la Iglesia El Redentor de la Ciudad de Esmeraldas. El día de hoy pues seguimos con la serie de meditación que estamos manejando estos días y por lo tanto pues le damos la bienvenida a nuestro hermano Pastor Luis. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, buenas noches. Qué gusto y privilegio hermoso que Dios nos regala de, a través de este medio de comunicación, llegar a muchos hermanos que de seguro quieren aprovechar estos momentos para ser edificados en la palabra del Señor. Sean bienvenidos y oramos a nuestro Dios poderoso que este tiempo sea de mucha edificación. Bienvenidos. Amén, mi hermano pastor, muchas gracias. El día de hoy, pues el tema que nos compete con el hermano pastor es preparar el corazón para la meditación. Vamos a pedir al hermano Quique que nos dirija en una oración inicial. Hermano Quique. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Amantísimo Padre, agradecidos una vez más por tu inmenso amor e infinita misericordia sobre nuestras vidas. Te pedimos que seas tú bendiciendo este tiempo, Señor, que seas tú tomando el control y que seas tu Espíritu Santo, el Señor, el que nos acompañe y nos guíe. Que afinemos nuestra mente y nuestros oídos, Señor, a tu palabra, a tu mensaje. Y por sobre todo que podamos poner por obra todo aquello que tienes para nosotros el día de hoy. Te bendecimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues mis hermanos, damos paso al hermano pastor, quien nos va a dirigir con el mensaje de esta noche, preparar el corazón para la meditación. Siento en mi corazón en esta hora compartir este tema que complementa esta amplia serie que tiene que ver con la disciplina de la meditación. Como toda competencia deportiva demanda que quienes van a participar en ella se encuentren en un estado óptimo, por ende cualquier disciplina que sea en el área deportiva demanda que los participantes tengan un tiempo preparatorio. No se puede ir a improvisar en un momento de competir. De la misma forma, tenemos que decirlo en el área de la meditación. Todo discípulo creyente del Señor, si desea oír al Señor y su palabra, su alma, como decía el salmista David, debe estar inclinada a esos factores que son espirituales. Así que oro al Señor que podamos tener su dirección en esta noche para compartir este tema que es de mucho valor. No olvidemos esto, todos batallamos con muchos ruidos que hay que superarlos. Y entonces, si eso ocurre, vamos a precisar la voz de Dios para nuestra vida. A nuestro alrededor encontramos voces por doquier, la mala noticia no hace falta y súmese a ello esas voces internas que provocan ruido en nuestro corazón, en nuestra mente, que hace que nos quite la tranquilidad y cuando pretendemos tener nuestro tiempo de meditación o de devocional con el Señor, finalmente se lo tira por la borda. Si nosotros aprendemos a superar esos ruidos externos e internos, vamos entonces a discernir la voz del Señor y vamos a estar en esa sintonía que nos va a permitir tener la facilidad de poder escuchar bien lo que Dios nos dicta. Hagámonos una pregunta y es, ¿cómo podemos preparar nuestro corazón para recibir lo que Él tiene que decirnos? Bueno, yo creo que eso es un factor importantísimo y si está a su alcance en esta hora tomar apunte de esto, me da la impresión que a todos nos va a servir. ¿Cómo? ¿Cómo podemos preparar nuestra alma? ¿Cómo podemos condicionar nuestro corazón para estar recibiendo la revelación de lo alto? Bueno, hay una primera cosa y es que tenemos que estar haciendo memoria de nuestra salvación. Esto nos va a favorecer mucho para el resto del tiempo de nuestra meditación. Nosotros tenemos que venir precondicionados con
todo lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida. Estoy queriendo con esto expresar de que hay que recordar las misericordias de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que está en Éxodo capítulo 19, donde se nos narra, especialmente en el verso 4, lo que el Señor una vez le dijo a Moisés y consecuentemente al pueblo de Israel. Él les dijo, ustedes han visto lo que yo he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído hacia mí. Bueno, de este versículo debe llevarnos a pensar que el Señor siempre se ha caracterizado por producir obras prodigiosas, por ende maravillosas. Y creo yo que tal cual como el Señor liberó a su pueblo de la opresión y esclavitud en el contexto egipcio, de la misma forma el Señor un día apareció en nuestro camino para liberarnos. Y cuando aquí usa este término figurativo de que los levantó como sobre sus alas para poderlos sacar de la condición donde estaba, podemos de la misma manera decir, de la misma forma decirlo, de que el Señor nos ha rescatado de un mundo no deseable, de un mundo que estaba en opresión y nos trasladó, nos transfirió, como dice Pablo, al reino de la luz. Es que previo a meditar, nosotros debemos tener presente lo que ocurrió en la cruz del Calvario a nuestro favor. Usted y yo fuimos librados de las tinieblas, si esa ya ha sido la experiencia de habernos convertido. Entonces, si esto es algo latente en nuestro corazón, cuando venimos al tiempo de meditar, entonces vamos a fluir hacia la adoración y por ende hacia la intercesión. Por eso es que nosotros las 24 horas del día, nuestro corazón y mente tiene que estar condicionada de esto que es un punto de partida para la edificación espiritual. Reconocer qué fue lo que el Señor hizo en la cruz. Entonces, con ese ánimo dispuesto, voy a fluir, voy a correr hacia una mayor intimidad y un mayor acercamiento con Dios mientras voy meditando. Bueno, ¿cómo más nos podemos preparar? Bueno, disponiéndonos a compartir su palabra. No olvide esto. Muchos que necesitan de Dios nos están esperando. ¿Qué quiero expresar con ello? De que toda persona que es un testigo en la experiencia diaria de meditar no va a estar nunca tranquilo. Estará buscando tiempos y momentos para difundir el Evangelio, compartir las buenas nuevas de redención. Por eso es que una persona que ama la disciplina de la meditación, lo vamos a encontrar compartiendo y comunicando la palabra de vida eterna. Y esto es algo importantísimo, porque si bien es cierto, en el meditar tiene que haber momentos para orar y hay una lista inmensa de tantas peticiones que siempre tenemos. Pero yo creo como algo prioritario, más allá de llegar a una petición de cosas que a veces son hasta secundarias, nosotros tenemos que ir precondicionados en nuestra alma de que de cada encuentro que yo pueda tener y que voy a tener con el Señor, por la palabra que va a ser mostrada, luego yo me veo en fe compartiendo a alguien en el camino de su salvación. El Señor en Éxodo 19, en este mismo capítulo, el verso 6, supo decir lo siguiente a la nación suya de Israel: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras, le dice el Señor a Moisés, que dirás a los israelitas. Bueno, esta palabra debe ser abrazada también en nuestro corazón, porque fíjese que a veces nosotros estamos con ese prejuicio en pensar de que no, sacerdotes son ciertas personas que han sido llamadas a una labor ministerial. Bueno, uno ve el contexto de la palabra y encontramos que sí, si bien es cierto, desde la línea de los levitas ha habido un llamamiento para presidir la tarea ministerial, pero el Señor a todos nos llama a ser sus sacerdotes. Por lo tanto, somos una
cultura y una nación distinta. Por eso el Señor luego les dice que Él estableció a la nación de Israel para que sea luz a todas las naciones. Pero todo tiene un punto de partida, o sea, ni Israel ni la iglesia va a ser lumbrera en ninguna parte si primeramente nosotros no pasamos y partimos desde la intimidad con el Señor. Es desde esa experiencia, o sea, cuando en fe, en la meditación, yo me veo que soy un sacerdote, un ministro de Dios, tendré palabras para poder compartir a los demás. No olvidemos esto. Hay tantas personas que simplemente nos están esperando, que simple y sencillamente tenemos que acercarnos para ofrecerles una oración y por ende compartir el mensaje de redención y de vida eterna. Somos llamados a anunciar a este mundo de que existe un único Dios que es verdadero, que Él sigue salvando, que Él sigue sanando, Él sigue restaurando y que viene pronto otra vez por su iglesia. En el marco de esta verdad y de esta realidad, tenemos que vernos nosotros como hijos del Señor, como personas que no demoran en ir a testificar a tiempo y fuera de tiempo. Pero consideremos una vez más esto. Nadie va a ir a testificar si previamente no es un testigo. Tenemos que pagar el precio de ser testigos en la meditación para escuchar lo que el Señor habla a través de su palabra y entonces con un corazón encendido poder ir hacia donde el Señor nos quiere dar dirección. Sumemos algo más. Según Éxodo 19, verso 10 al 12, encontramos otra verdad del cual podemos deducir de que el corazón suyo y mío tiene que estar preparado. Si anhelamos recibir palabra fresca de Dios cada día, nosotros tenemos que pagar el precio de examinarnos a sí mismos, de hacer un examen de conciencia, un chequeo de integridad permanentemente. Yo siempre estoy con esto, no podemos entrar a un nuevo día sin hacer la debida reflexión y análisis de nuestra condición espiritual, para entonces correr delante del Señor y pedirle que Él nos purifique. Porque en una vasija que está llena de sedimento, donde se acumula condiciones de pecado y pecados no confesados, yo no puedo en ese estado esperar que el Señor me muestre palabra de sabiduría y de entendimiento. Entonces yo requiero, sí, mirar hacia un mundo que está perdido, empezando muchas veces del contexto de nuestra familia, que son los principales necesitados del evangelio. Pero yo tengo que estar como una vasija que anhela ser tocada cada momento en purificación, en santificación y en consagración para poder entonces con autoridad y con poder anunciar lo del Señor. El mismo capítulo 19 del verso 10 al 12 expresa: el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo, le dijo, conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Note que el Señor le está diciendo a Moisés que no solamente él se prepare, sino todo ese pueblo al cual él preside. Y aquí la consagración está muy tomada esta expresión con lo que dice lavar los vestidos. O sea, consagración está relacionado con purificación. Y si bien es cierto, había todo un simbolismo y un ritual de lavar la vestimenta y lavar el cuerpo, era realmente lavar el corazón y el alma. Por eso es que los sacerdotes motivaban a que no solamente lo que ellos llevaban en su pecho, la leyenda de santidad a Jehová, no solamente era para ellos el llamado y la responsabilidad, sino para todos. Entonces, nuestro corazón tiene que estar preparado para eso. Y si nos preparamos en esa búsqueda de santificación, el Señor de una u otra forma se va a manifestar a su pueblo. Y yo creo que requerimos con más razón en estos días esas presencias manifiestas de Dios para ser fortalecidos en nuestra fe, recibir investidura y caminar al 20, al 40, al 60, al 100 por uno, de gloria en gloria y de plenitud a más plenitud. Prepararse para escuchar a Dios
mis apreciados amigos y hermanos míos, requiere, considere muy bien esto, confesión, arrepentimiento, por ende consagración. Nadie puede dar un paso a estar dedicado a las cosas y asuntos del Señor si no vive permanentemente en quebranto, en humillación. Y la humillación demanda eso, que nosotros podamos vivir confesando nuestros errores y arrepentirnos. Porque no solamente es reconocer de que fallamos, de nada sirve decir, sí, he fallado, estoy en una condición desagradable delante de Dios. Pero si no desisto a abandonar, jamás daré un paso hacia la consagración. Por tal motivo, nuestro corazón requiere ser sanado. Todos los días necesitamos el toque de Dios para sanidad, ser restaurado. Hay situaciones todavía pendientes en nuestra vida que necesitan ser reestructuradas para que entonces nuestra alma sea ensanchada, como cuando Moisés pidió que su corazón sea muy amplio para recibir del Señor todas las bendiciones, por sobre todo sabiduría. Entonces, de esa manera, el corazón se prepara y va a ser lleno, va a ser suministrado, va a ser reabastecido de la presencia del Espíritu. De esa forma vamos a corresponder al llamado. Porque si no vamos por esta ruta de ser ministrados por el poder de Dios, nos quedaremos siempre en una condición de inercia. No se olvide la experiencia del profeta Isaías. Cuando el Señor lo ministra y lo llama, él tiene una respuesta, le responde al llamado de Dios, porque entonces previamente se ve tocado por el poder de lo alto. Y Dios quiere actuar en nosotros de esa forma mientras somos serios en la meditación y permitimos que su palabra tome cuerpo en nuestra vida. Entonces, cuando el Señor haga un llamado, establezca un plan y un propósito que esté relacionado con los valores y principios del reino, correremos sin demora, sin pretextos, sin prejuicios a cumplirlo. ¿Cómo más nos prepararemos? Éxodo 19, verso 16 y el 19 nos permite también pensar en esta verdad. Nosotros debemos de prepararnos ¿de qué forma? Esperando con asombro la revelación de su presencia y su misma palabra. Ay, esto debe ser emocionante en nosotros cada día, cada amanecer, con esa ilusión de que Dios está presente, de que Dios de alguna manera nos va a hablar cada vez que nosotros meditemos. Dice así Éxodo 19, el verso 16 y también el 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¡Qué belleza! ¡Qué impresionante debió haber sido esto! O sea, un contexto de gloria, un contexto de manifestación. La palabra aquí dice que hubo un reflejo sin duda glorioso de parte de Dios, un espectáculo celestial, truenos, relámpagos, nubes espesa, sonar musical. Bueno, Dios tendrá sus formas de cómo manifestarse. Yo sé que alguien dirá, esa fue la manera de cómo Él lo hizo con Moisés. Cierto es. Y si a Él le place, con alguno de nosotros puede hacer en cualquier momento lo mismo. Pero sabemos que Él es original. Y Él es original con aquellos que también son originales en la búsqueda. Sabrá el Señor cómo se encuentra y nos visita. Lo que yo veo es que esta experiencia de Moisés tiene que ser un reto y un desafío. Cualquiera sea la manera de cómo el Señor venga y se manifieste, la actitud suya y mía es de expectativa. O sea, es el anhelo ardiente, desesperado, de que Dios, cada vez que uno lo busque, va a tener manifestaciones muy, pero muy preciosas. Entonces, apreciados hermanos y amigos míos, debemos recibir la palabra de Dios mientras lo miramos con asombro. Fíjese que, por ejemplo, una experiencia tan maravillosa es cuando uno tiene a un bebé recién nacido en sus brazos. Eso es algo incomparable. Sin duda, para una madre que recién da a luz, eso es una experiencia, pero significativa. ¿Cuánto más con aquel que es el ser más bello y precioso
que es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey personal. Por eso es que usted y yo cada momento, cada vez que en meditación venimos a la palabra orando, esa debe ser nuestra expectativa. Algo glorioso Dios trae para mi vida, nos va a sorprender y con ello nos va a bendecir. Entonces, recapitulando bajo esta misma pregunta, ¿cómo nos prepararemos? Usted y yo debemos de recordar siempre el día de nuestra salvación y todos los hechos prodigiosos de Él a nuestro favor. Debemos de disponernos a hablar de Él, o sea, ese debe ser nuestro ánimo previo a meditar y mientras meditamos hay un mundo que nos espera a compartir la palabra de Dios. Claro, no va a venir ninguna manifestación si no nos purificamos, si es que no buscamos santificación. No digamos que ya lo hemos alcanzado. La palabra dice que el que cree que es santo todavía falta mucho más. Dice, santifíquese todavía. Y esto otro, esperemos con asombro su presencia, la manifestación de su presencia y de su palabra. Yo creo que esto será una experiencia que no tiene comparación a cualquier cosa de este mundo que nos quiera hacer sentir bien, porque las experiencias del Espíritu en meditación son exclusivas y son novedosas cada día y cada vez. El preparativo entonces consiste en mirar hacia atrás para agradecer a Dios por todas las cosas bellas que ha hecho, por todas las maravillas que ha mostrado. Mirar hacia afuera en el sentido de que hay un mundo que está atento a la vida de la iglesia para que llevemos el mensaje. Mirar hacia adentro para hacer un examen y un chequeo permanente de cómo uno se encuentra, para entonces con el toque de purificación del espíritu y de unción y de poder de lo alto, mirar hacia arriba las manifestaciones gloriosas, dejarnos envolver por ello. Y entonces va a ocurrir, tal cual como Moisés, que descendía a hablar con el pueblo, usted y yo vamos a tener todo el respaldo divino para hablar a nuestros hijos, hablar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a donde el Señor nos lleve. Solamente hombres y mujeres que pagan el precio de la meditación serán usados poderosamente en las manos de Dios. Alabemos al Señor y demos gracias por este tiempo que realmente Él habla y nos edifica. Bendito sea su nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano pastor. Un maravilloso mensaje, como siempre, con este tema que pues está muy interesante y el día de hoy pues hemos conversado o el pastor nos ha comentado sobre el tema preparar el corazón para la meditación. Bueno, vamos a abrir un poquito al panel para aquel que quiera hacer algún comentario o si tiene alguna pregunta, por favor, pues le escuchamos. Bueno, yo voy a dar un pequeño, digamos, extracto de lo que el pastor nos ha comentado. Sí, entonces el tema era preparar el corazón para la meditación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo debemos preparar? Bueno, el primer aspecto sería recordar las maravillas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿no? Y lo sigue haciendo, y eso nos hace a nosotros ensanchar y hacer y entender que Dios es más grande que cualquier problema que tengamos y cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque ya lo ha demostrado antes, ¿no? Compartir la palabra de Dios, siempre hay alguien que necesita escucharla. Y este compartir tiene que ser con un corazón encendido. ¿Y cómo logramos ese corazón encendido? A través de la examinación y la purificación para recibir la palabra. Y de esa manera, pues adquirimos autoridad para poder compartirla con los demás. Este corazón debe ser obviamente sanado, restaurado, ensanchado, preparado y llenado. Creo que son 5 características importantísimas que nos muestran cómo debemos proceder, ¿no? Sanar el corazón, restaurarlo, ensancharlo, ¿no es cierto? Prepararlo y luego lo podemos llenar, ¿no es cierto? Hablaba el pastor justamente como una vasija, ¿no? Que tiene que ser quebrantada, moldeada, ¿no es cierto? Y perfeccionada para luego poder obviamente ser útil, ¿no? Ese llenado, ¿no? Que hablamos y ese llenado obviamente de la palabra de Dios, que finalmente es la que
nos va a permitir también ser luz, ser una antorcha encendida y tener ese corazón encendido para poder transmitir a los demás, ¿no? Y finalmente, recibir la palabra de Dios con expectativa y asombro. Creo que algo muy interesante y a lo largo pues, de los pasajes bíblicos, con estos grandes hombres en los cuales Dios se ha manifestado, podemos nosotros observar que Él lo hace de diferentes maneras, ¿no? En el silencio, en el tronar, en la naturaleza. O sea, hay simplemente asombrarse de la forma como Dios se manifiesta para llegar a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso podemos un poco allí resumir el mensaje del día de hoy. No sé si algún hermano pues quiera dar algún comentario al respecto o hacer algún tipo de pregunta. Yo, hermano, Dios los bendiga. Yo tengo Bendiciones. una duda. En referencia a la parte del mensaje que decía que hay que esperar, hay que acudir a la palabra con asombro y expectativa, mi duda es, mi pregunta es, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué sucede cuando uno viene a la palabra y justo llega en esa parte que no entiende, que uno ya no siente esa misma expectativa, ese mismo interés, como que se queda en blanco y bueno, ¿qué es lo que continúa ahora? Ok. Bueno, gracias por la pregunta. En días anteriores, bajo esta misma serie, hablábamos de la experiencia de David, ¿no? Del hambre y la sed que él tenía, como siempre él describía, de la justicia de Dios. Se sentía como el siervo dice que bramaba por las limpias aguas de Dios. Entonces, yo creo que un factor clave a las respuestas del Señor y la luz que va a venir de su entendimiento a nuestro corazón, se va a deber a eso, al hambre voraz que tengamos por las cosas espirituales. O sea, a toda condición del alma que esté así, el Señor va a suplir. Ahora, el otro lado de la cara de la moneda, no siempre todo lo vamos a entender. Y a veces como que Dios lo deja por ahí un poquito como oculto para que sigamos buscando. Hay otras cosas que nunca, ni creo que ni en la eternidad el Señor lo va a explicar. Se reserva el derecho. Pero como dice también en el Antiguo Testamento, hay cosas que son secretas, que están reservadas. Pero ¿de qué forma las vamos a descubrir? Es de rodillas, es postrado, es orando, es meditando, es buscando el rostro de Dios. Entonces yo creo que esto es un llamado a no desesperarnos si en primera instancia no lo capto. Yo creo que es un motivo para regresar otra vez al mismo punto, hablando de que es un texto, un capítulo, un versículo de la Biblia, ¿no? Y no descansar. Esto es como Jacob que abrazó el ángel, le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Sabrá el Señor si no lo dice en una noche o en un amanecer, ¿no? Pero es como diciendo, Señor, te abrazo a ti, a tu palabra y a tu verdad, pero no me voy a quedar tranquilo hasta que me reveles. Tendrá que a lo mejor golpearnos en la pierna para dejarnos que lo soltemos y nos quedemos quietos por ese día, ¿no? Pero a donde quiero llegar y subrayar es eso, es movernos siempre, es correr con esa desesperación. Dios tiene algo para mí en el nuevo día, por su palabra y su presencia. Ah, ya, es decir que cuando se llega en ese momento, lo que uno se necesita para salir de ahí es constancia en la palabra de Dios, Y hambre. perseverar y hambre Ujú. por sobre todo, para que ahí Dios le diga, esta es la respuesta, o si no, pasa adelante que en unos años te la responde. Algo más o menos así. Pero yo creo que es un asunto de anhelar el hambre, ¿no? A todo anhelar con hambre. A todos nos ha pasado que nos han servido el plato de comida preferida y llegó el momento que ni lo comimos. ¿Y sabe por qué? Porque estábamos llenos de otras cosas. Entonces, así mismo en nuestra alma, si estamos tan agitados, perturbados y llenándonos de situaciones, a la hora de la meditación es simplemente abrir la Biblia y cerrarla y decir, la vi por lo menos, pero ahí queda todo, ¿no? No hay cosas profundas, hay cosas que sí debe de detenernos a sumergirnos más en las cosas del Señor. Bueno, buenas noches, hermanos. También, la verdad que ese punto creo que es el que más difícil puede ser de captar, aparte de los otros, ese de esperar con asombro y expectativa la palabra, la presencia de Dios, la palabra. Creo que para complementar lo que preguntaba Abel, era, hay veces
hay cosas en la palabra que simplemente debemos creerlas por fe. Creo en el Señor y lo que dice aquí tal vez no lo entienda, pero lo creo. Y lo quiero parte de mi vida. Y llegará el momento, a lo mejor después de un par de horas, después de 2 días, 3 días. Y me acuerdo tanto en el tiempo que teníamos el ministerio de varones en la reunión los lunes en la iglesia, llegó un hermano de los que estábamos compartiendo ahí, compartió un versículo. Hizo una pregunta sobre algo que le estaba sucediendo a él en el ámbito legal. Y uno de los hermanos, me parece que fue el papá de Jaimito, dijo, hoy día este versículo me lo regaló el pastor y no entendía para qué era. Y esta es la respuesta a su pregunta, hermano. A lo mejor no nos va a servir a nosotros, pero sí para compartirlo a alguien más, para aconsejar a alguien más. Entonces creo que esa parte no debemos de dejar de asombrarnos, así no lo entendamos, porque en su momento el Señor podrá enseñarnos para qué o para quién le va a servir esa palabra. Nada más eso, pastor. Yo creo que ahí hay que regresar la mirada al cuadro de uno de los evangelios cuando el ángel le habla a María, ¿no? En primera instancia ella se impresiona, pero no entra en contienda. En la condición humana, sí, nosotros tratamos de hacer millón preguntas, ¿no? Pero finalmente encontramos, y eso va a ser un tema de estudio otro día, a alguien que se rinde. O sea, no está ni en regateo ni en pleito. No, que porque no lo entiendo, no lo acepto, no lo entiendo, lo niego. No, esa regla de juego no va en la meditación. Aunque no entienda, a lo mejor algún momento será, pero yo rindo mi voluntad a esa palabra revelada. Así, mis hermanos, ¿no? Cuando esperamos en la voluntad de Dios, todo es posible, ¿no? Y hay que saber esperar con fe, ¿no es cierto? Como muy bien manifestaban los hermanos aquí, a veces no entendemos las circunstancias, no entendemos las situaciones, pero finalmente, pues, si Dios así le place, pues, eh, al final, pues, todo será revelado, ¿no? Y veremos que el que ha mantenido su fe y que se mantiene en el camino, pues seguramente todo le saldrá bien, ¿no? Entonces, muy bien, mis hermanos. ¿Alguien más que quiera compartir alguna palabra, alguna pregunta, por favor? Ah, una cosa más, es que conforme a lo que dijo el hermano Quique, fue que relacionó, por eso viene la importancia de la comunión entre los hermanos. Tal y como él puso aquel ejemplo, de esa misma manera es como nos podemos asombrar, aún así no entendamos. Porque aunque nosotros no entendamos, puede que para la otra persona le caiga justo en el momento exacto y le sea una palabra de consuelo, salvación, arrepentimiento, lo que Dios disponga en su vida y haga su obra ahí. Me parece asombroso, de verdad. Claro, y ahí es que viene la parte de meditar también en conjunto, como familia en la fe. Entonces, eso nos va a ayudar porque esa misma palabra que se está oyendo para todos, Dios la aplica a cada uno conforme a la necesidad. Y es ahí que después viene el testimonio, ¿no? En decir uno, Dios me habló de esta forma, el otro también lo comparte. Finalmente todos somos edificados. Finalmente, como vimos el día de hoy, uno medita también para compartir la palabra de Dios a los demás, ¿no? Entonces, muchas veces Dios nos usa como un instrumento para poder ayudar a los demás a través de una meditación que probablemente no era para nosotros, pero que sí sirvió en algún momento, como bien decía el ejemplo del hermano Quique, para alguien que esté pasando por una circunstancia, ¿no? Y seguramente meditaste en eso, que quizás para ti no era, sin embargo, allí en ese compartir la palabra, pues puedes ayudar a ese hermano o a esa persona que finalmente Dios, pues a través de ti le está enviando un mensaje, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, mis hermanos. ¿Alguien más? Hermano Galo, hermano Jesús, no sé si tengan alguna pregunta. Ya, hermano, yo pienso que, como dice el pastor, nosotros tenemos que meditar antes de dar un mensaje, porque en verdad a veces yo con mi esposa queremos nosotros
tenemos algunos amigos que nosotros a veces nos ponemos a predicarle y todo eso, y nos vamos cuando nosotros no oramos, no meditamos antes de conversar con ellos, como que se genera una cierta discusión. Por ejemplo, la semana pasada estamos viendo con Yesenia un video de que hablaba de lo que era esta parte de Changó, que decía que Changó era un demonio. Y justamente tenemos un amigo que le gusta escuchar esa canción y nosotros no oramos antes de conversar con él. Hablamos con esa persona para indicándole que eso es malo porque Changó prácticamente es un demonio, prácticamente él está cantando esa canción invocándola a él. Entonces nosotros no meditamos, no oramos y como que se genera una discusión. Tanto es así que tuvimos que parar la conversa diciéndole que cada uno respeta el pensamiento el pensamiento del otro, ¿no? Entonces, cuando uno quiere predicar, uno tiene que meditar de ley y orar también, porque a veces no sabemos con qué persona vamos a encontrar para empezar cierta conversación y comenzar nosotros a predicar. Eso es lo que quería acotar. Más que todo es que finalmente todo se convierte en sustento de argumentos muy humanos y eso concluye en conflicto. La palabra dice que el evangelio no es para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no podemos caer en ese plano, tomar la palabra finalmente para contender. Y sí podemos llegar. Es previo a esto, a la meditación y a la oración. Muy bien, mis hermanos, muy bien. Hermano Jesús, no sé si quieras decir algo para algo. Bueno, mis hermanos, entonces yo creo que ha sido un momento muy bonito el día de hoy con el mensaje, con este panel que se ha abierto de preguntas y reflexiones, ¿no? Vamos a dar paso al hermano pastor para que dé unas palabras de despedida. Hermano pastor. Sí, muchas gracias. Una vez más deseando a todos los que pudieron participar de este lindo tiempo, muchísimas bendiciones y anhelemos de corazón volvernos cada momento personas de mucha meditación. Que nos quede el desafío, el reto del referente de Moisés. Cada vez que descendía de esa montaña de la intimidad con Dios, había un destello de gloria que lo acompañaba. Asociando con lo que dice el libro de los Hechos, dice que a los discípulos se les notaba de que realmente permanecían en comunión con el Señor. Se va a ver donde hay un hombre, un esposo, una madre, una esposa, hijos que pasan primero en la presencia de Dios. Tomemos esto como un desafío y sigamos creciendo como pueblo de Él que somos. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias por su mensaje. Hermano Galo, le voy a pedir que nos ayude con una oración de despedida. Claro que sí, hermano. Padre amado, te damos gracias por la noche de hoy, por lo que pudimos recibir el mensaje del pastor. Te pedimos, Padre, que nos sigas así mismo dando los mensajes todos los días, porque queremos aprender más de ti, Padre. Queremos imitarte a ti, queremos aprender todo acerca de ti. Gracias porque quedó claro el mensaje hoy día. Y Padre, te pedimos que esta noche tengamos un descanso y que por favor no permitas que nada malo nos pase en el transcurso de la noche. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Amén. Me Bueno, pasen bien. muchas gracias a todos los que han podido vernos, mis hermanos. Les agradecemos también su presencia. Esto ha sido un enlace de la Iglesia al Redentor de la Ciudad de Esmeralda, deseándoles a todos ustedes pues una bendecida noche y que Dios les guarde en gran forma. Hasta la próxima. Amén.